Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este vídeo explico climatizador evaporador, cómo mantener la casa fresca durante una ola de calor y te voy a mostrar paso a paso todo lo que necesitas saber para que tu equipo funcione al máximo sin generar humedad incómoda ni gastos innecesarios. Quédate hasta el final porque compartiré trucos prácticos y errores que yo mismo cometí al principio y que pueden ahorrar horas de trabajo, dinero y muchos malos ratos. Empiezo por lo fundamental, un climatizador evaporador, también llamado enfriador evaporativo, reduce la temperatura del aire por evaporación del agua y es especialmente eficaz en climas secos. Yo lo utilizo cuando la humedad ambiental es baja porque entonces la evaporación es intensa y el aire entra sustancialmente más fresco, pero hay matices críticos que voy a detallar para que no cometas el error de usarlo en condiciones que lo hagan contraproducente. Primero, cómo funciona a nivel práctico. El ventilador aspira aire caliente del exterior a través de paneles humedecidos o almohadillas, el agua se evapora y consume energía calorífica del aire, lo que baja su temperatura y a la vez aumenta su contenido de humedad relativa. Ese aire más fresco se distribuye por la vivienda generando sensación de confort. Entender esto es clave porque el objetivo al usar un climatizador evaporador no es bajar la temperatura absoluta tanto como mejorar la sensación térmica sin el alto consumo energético de un aire acondicionado tradicional. Cuando explico cómo mantener la casa fresca durante una ola de calor por medio de un climatizador evaporador hago hincapié en 3 pilares: elegir el equipo adecuado para tu espacio y clima, ubicarlo e integrarlo correctamente con la ventilación y el aislamiento de la casa, y mantenerlo limpio y ajustado para preservar rendimiento y salud. En cuanto a la elección, hay modelos portátiles, de ventana, murales y centrales. Yo recomiendo evaluar primero el volumen del espacio que quieres enfriar y las condiciones locales de humedad. Un equipo sobredimensionado mal usado puede saturar el ambiente de humedad, mientras que uno insuficiente simplemente no bajará la sensación térmica. Para orientarte sin tecnicismos excesivos, el dato importante es la capacidad de intercambio de aire del equipo expresada en CFM o M3/H y su recomendación de metros cuadrados o metros cúbicos. Opta por equipos que especifiquen claramente el caudal y consulta las recomendaciones del fabricante, pero no te fíes solo de números, piensa también en la disposición de ventanas, puertas y en si puedes generar ventilación cruzada. Un climatizador evaporador funciona mejor en una habitación con entrada de aire fresco desde el exterior y salida al exterior o hacia otra parte de la casa. Lo que hago habitualmente es colocar el climatizador en una ventana o en una abertura que dé al exterior y abrir otra ventana en el lado opuesto de la casa para facilitar el flujo, porque el principio es que el aire fresco empuje el aire caliente hacia afuera y no se quede atrapado generando humedad. Si colocas el equipo en un pasillo o en una zona central, procura que haya una salida de aire, y si quieres enfriar varias habitaciones considera ductos o mover el climatizador a posteriori según la estancia que uses. El clima local define la eficacia. En zonas con humedad relativa ambiental alta, el rendimiento cae porque el aire no acepta tanta evaporación. En climas secos el efecto es notable y el consumo eléctrico es reducido en comparación con un aire acondicionado. Para decidir si usarlo durante una ola de calor, comprueba la humedad relativa. Si está por debajo de 60% obtendrás buena sensación de frío, si supera 70% podrías notar más humedad que frescor. Ahora, sobre la instalación y la ubicación óptima, yo recomiendo que el climatizador tenga protección solar directa, porque el calor del sol sobre la carcasa reduce su eficiencia. Colócalo a la sombra, preferentemente en una ventana orientada hacia donde haya corriente de aire exterior fresca por la noche. Si tienes una terraza o balcón protegido, montar la unidad allí puede ser una excelente opción. Piensa también en la altura. Situarlo algo elevado ayuda a que el aire fresco baje y se distribuya. En habitaciones con techos altos, orienta el flujo hacia zonas ocupadas, no hacia el techo. Para distribuir el aire por más de una habitación considera abrir puertas interiores y crear rutas claras para el flujo. Si usas ventiladores de techo junto con el climatizador lograrás una sensación de frescor más uniforme porque aumentas la velocidad del aire sobre la piel, lo que mejora la evaporación en el cuerpo y la percepción térmica sin incrementar humedad. En mi experiencia, usar un ventilador de techo a baja o media velocidad con el climatizador encendido maximiza el confort y minimiza el tiempo de uso continuo del equipo. El mantenimiento es el aspecto que más impacto tiene en el rendimiento y en la salud interior, y aquí no hay atajos. Limpiar, cambiar o enjuagar las almohadillas de enfriamiento periódicamente, revisar y desinfectar el depósito y las tuberías, y mantener la bomba en buen estado son tareas que garantizan que el aire que entra no lleve olores ni microorganismos. Yo realizo una limpieza profunda al inicio y al final de la temporada y un mantenimiento básico cada 2 o 3 semanas en uso intensivo.
Entre las acciones prácticas que nunca descuido están enjuagar las almohadillas para eliminar sedimentos y cal, limpiar el depósito con una solución suave y escurrirlo completamente si no voy a usar el equipo durante varios días, y comprobar que la bomba eleva agua a las almohadillas de manera uniforme. Si el agua en tu zona es muy dura, la acumulación de minerales puede taponar los conductos y reducir la porosidad de las almohadillas. En ese caso conviene usar agua filtrada o instalar un filtro sencillo en la entrada de agua, y limpiar con más frecuencia para retirar las incrustaciones. Otro detalle que aprendí es la importancia del cierre y del sellado. Revisa que las conexiones de la ventana o los paneles no permitan la entrada directa de aire caliente que anule el flujo logrado por el climatizador. Colocar burletes o sellos temporales en la ventana reduce pérdidas y mejora la eficiencia. Si en tu casa la ola de calor coincide con noches más frescas, programa el uso inteligente, aprovecha las horas nocturnas para ventilar con aire fresco y guarda el climatizador para las horas de calor intenso cuando el exterior sea más cálido que el interior. Personalmente dejo ventanas o puertas abiertas durante la noche para renovar el aire y luego, al amanecer, cierro persianas y cortinas para minimizar la ganancia solar y enciendo el climatizador en las horas pico solo si la humedad lo permite. Hablo de hábitos porque el climatizador no funciona aislado. Reducir fuentes internas de calor como estufas, desconectar aparatos que generen calor y limitar el uso del horno durante las horas más calurosas contribuye enormemente al confort sin depender únicamente del equipo. Sobre la gestión de la humedad, un miedo común es que el climatizador aumente la humedad hasta volver las habitaciones pegajosas. Debes saber que el aumento de humedad ocurre, pero la percepción de confort depende de la combinación de temperatura y humedad. Si tu vivienda está bien ventilada y no acumula aire húmedo, la sensación será de frescor. Si observas acumulación de humedad, malos olores o condensación en ventanas, reduce las horas de uso, aumenta la ventilación y realiza limpieza profunda para eliminar biofilm o moho en las almohadillas y el depósito. En casos extremos, considera reducir el agua de relleno o usar ciclos intermitentes para permitir que el aire circule y se seque parcialmente. Si necesitas cifras prácticas sobre consumo de agua y energía, te doy rangos orientativos basados en experiencias. Un climatizador doméstico puede consumir entre 80 y 300 vatios dependiendo del modelo y del tamaño del ventilador, mientras que el consumo de agua puede oscilar entre 5 y 15 litros por hora en condiciones de alta demanda. Esto significa que durante un día caluroso de 8 horas podrías consumir entre 40 y 120 litros, con variaciones según la humedad y la temperatura exterior. Ten en cuenta estos números para planificar el suministro de agua y para contrastar el ahorro energético respecto a un aire acondicionado que consume varias veces más electricidad. La seguridad eléctrica es otro punto clave. Usa enchufes con protección, evita alargar cables y comprueba que el sistema eléctrico de tu casa soporta el equipo. Además, si el climatizador está expuesto a la intemperie o en una ventana sin protección, protege las conexiones contra salpicaduras y utiliza interruptores diferenciales. En cuanto a ruido y confort sonoro, algunos climatizadores pueden ser ruidosos por el ventilador o la bomba. Para mitigarlo, asegúrate de que la unidad esté bien nivelada, lubrica partes móviles siguiendo las instrucciones del fabricante y coloca material antivibración entre la base del aparato y la estructura donde se apoya. También es útil instalar el climatizador en superficies sólidas y evitar colocarlo directamente sobre suelos huecos que amplifican el sonido. Para aumentar la vida útil yo sustituyo las almohadillas cada temporada o cada 2 temporadas según el desgaste, y siempre las seco completamente antes de guardarlas en invierno para evitar proliferación microbiana. Antes de guardar el equipo, dreno todo el agua, limpio el depósito con una solución de agua y vinagre o un desinfectante suave, y dejo que el sistema se seque al sol si es posible. Almacenar las piezas en un lugar seco y protegido prolonga su vida. Si te enfrentas a problemas concretos, aquí explico cómo los he resuelto. Si el climatizador no enfría lo suficiente, revisa primero que las almohadillas estén húmedas y no saturadas de sedimentos, que la bomba recircule agua y que haya una entrada y salida de aire claras. Si el problema persiste, mide la humedad exterior y considera que en días de humedad alta el frío percibido será mucho menor. Si detectas malos olores, limpia el depósito, cambia las almohadillas y utiliza una solución desinfectante puntual. Si el olor persiste, revisa los conductos y busca zonas de acumulación de agua estancada. Si hay fugas, revisa juntas y conexiones y cambia las juntas de goma si están endurecidas. La solución definitiva a fallos eléctricos suele requerir servicio técnico, pero la mayoría de los problemas menores se arreglan con limpieza y ajuste mecánico. Para optimizar aún más el rendimiento y reducir el impacto de una ola de calor, recomiendo combinar varias estrategias. Sombrea ventanas con toldos, cortinas o láminas reflexivas durante el día. Utiliza ventiladores de techo o portátiles para aumentar la circulación. Cierra persianas en las horas de mayor insolación. Ventila por la noche y usa el climatizador en las horas de mayor calor, buscando siempre mantener un intercambio de aire que evite la acumulación de humedad.
Si tienes patios o terrazas, plantar vegetación que genere sombra puede reducir la temperatura del aire que entra y mejorar la eficacia del climatizador. Asimismo, colocar una lámina de agua o una fuente pequeña en el exterior puede bajar muy ligeramente la temperatura del aire aspirado, aunque su efecto depende mucho del tamaño del espacio. Finalmente, un consejo práctico que me ha funcionado: no intentes reproducir un aire acondicionado con un climatizador evaporador. Aprende a sacar partido de su bajo consumo y de su mayor eficiencia en climas secos, diseñando la estrategia de uso alrededor de ventilación, sombreado y mantenimiento. Si haces todo lo que te he contado: elección adecuada, ubicación inteligente, limpieza y mantenimiento regular, gestión de la humedad y combinación con ventiladores y prácticas de sombreado, tu climatizador evaporador te dará un confort eficaz durante la ola de calor sin consumir grandes cantidades de electricidad ni generar problemas de salud. Cierro con una invitación a que me cuentes en los comentarios cuál es tu clima, qué modelo tienes y qué problema concreto quieres solucionar para darte consejos personalizados. En los próximos vídeos puedo mostrar mantenimiento en vivo, montaje paso a paso y comparativas entre modelos si hay interés. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido, y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.